Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Para mí siempre un placer compartir con todos ustedes mis opiniones a través de mi canal de YouTube que está creciendo y eso me llena de gran alegría. La verdad es que los estados occidentales deben de preguntarse y de examinarse a ver si han tomado medidas suficientes para controlar la posible inmiscusión de Rusia en los asuntos internos de los estados occidentales y qué tanto informantes tiene Rusia dentro de estos estados. Es alarmante lo que ha sucedido en España en un programa de televisión donde un ex coronel, quien casi llegó a ser director de la Oficina Nacional de Inteligencia de España, es decir, lo que en los Estados Unidos sería la CIA, este señor llamado Pedro Baños, un ex coronel del Ejército de Infantería de España, especializados en asuntos de inteligencia, quien llegó casi a ser nombrado por Pedro Sánchez como director de inteligencia de España, faltó solo un poquitín así, se indignó en la televisión española porque un diputado llamó dictador a Putin y se indignó de una manera aireada, con mucha ira. Y cuando uno examina la página, este señor tiene un canal de YouTube que podría parecer interesante y tiene también una página de Twitter, de X, que cuando uno examina y ve la mayor parte de sus comentarios, si uno no supiera que es un ex militar español que casi llegó a ser director anti-inteligencia de España, o sea, director de la inteligencia de España, de la oficina que se encarga de mantener a España informada y al día de lo que acontece en el mundo con informaciones secretas. Todo país tiene una oficina de inteligencia. De las más famosas del mundo son el Mossad de Israel, la CIA de Rusia y el FSB, anteriormente llamado KGB, o sea, la CIA de Estados Unidos, el Mossad de Israel y el FSB de Rusia, que antes se llamaba KGB. Y este señor, Pedro Baños, llegó casi a ser director de esa oficina en España y llegó a ser jefe de inteligencia de la Unión Europea o del Parlamento Europeo. No tengo exactamente la información ahora mismo en la cabeza, pero llegó a ser director a nivel europeo de una oficina de inteligencia. Y ese señor, si usted no supiera que él es un ex militar que llegó a ocupar tan altos cargos, usted cuando lee su post en Twitter, en X, usted pensaría que es un prorruso más, porque todos sus posts son a favor de Rusia y de Putin. Y este señor se indignó porque un tertuliano en un programa español llamó dictador a Putin. Luego, en su cuenta de Twitter, él sacó un pequeño vídeo pidiendo disculpas por haberse indignado porque hayan llamado dictador a Putin, tratando de explicar que fue por otra razón que él se indignó, ni que porque los políticos españoles están procurando llevar a España a la guerra y que lo que está buscando es la paz. ¿Quién es este señor Baños? Bueno, vamos a leer un poco su biografía. Dice aquí, Pedro Baños es un escritor, Pedro Baños Bajo, nacido en León 1960, es decir, 60, entonces él tiene 63 años, va a cumplir 64. Es un escritor y militar español, coronel de infantería del Ejército de Tierra, especializado en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia. Pese a ser uno de los divulgadores españoles en geoestrategia y defensa más populares, su figura no está exenta de polémica, habiéndose cuestionado la calidad de sus análisis, bajo las acusaciones de ser un vocero del gobierno ruso, extender teorías de la conspiración
o sostener posturas antisemitas. Y hay que preguntarse cómo un personaje así llega casi a ser el director de la Oficina de Inteligencia de España. Dice aquí que es un colaborador televisivo habitual. Baños es el primer militar de la democracia española en presentar un programa de televisión, habiendo regentado el espacio de investigación La Mesa del Coronel para la cadena 4 en 2019. Dice que nació en León como hijo de un cristalero del barrio, del Crucero. Baños estudió en su ciudad natal hasta 1977, cuando marchó para prepararse para su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza. Eso fue entre 1980 a 1983. Continuando sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo del 83 al 85. Pertenece aquí a la promoción número 40 de la Academia General Militar y es diplomado del Estado Mayor. Oiga, no estamos hablando de cualquier prorruso, ¿eh? No estamos hablando de cualquier persona cabeza hueca. Estamos hablando de una persona que estaba bien adentro de lo que es un Estado occidental como España y que tiene muchos conocimientos secretos del Estado español y de la OTAN. Dice que tras finalizar en 1985 sus estudios en la Academia General Militar con los empleos de teniente y capitán, ejerció el mando de distintas unidades en las guarniciones de Burgos, Bilbao, Almería y Toledo. Empezó a trabajar como analista de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra en 1999 y en 2001, durante 3 años, fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo. Oigan, ¿a qué clase de individuo tenía el Ejército Europeo como jefe de contrainteligencia? A un individuo que es un prorruso total y absoluto. De 2004 a 2010 ejerció como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y se graduó en abril de 2009 del Máster en Defensa y Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid. Yo no quiero saber el veneno ideológico que este señor, como profesor de las Fuerzas Armadas en España, le introdujo a los que fueron sus estudiantes futuros dirigentes de las Fuerzas Armadas de España. De 2010 a 2012 estuvo destinado en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa como jefe del área de análisis geopolítico y en 2012 pasó a situación de reserva trabajando posteriormente como analista y conferenciante autónomo. Ha colaborado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar y ha participado en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina, en la UNPROFOR, SFOR y EUFOR. Y en 2017 publicó el libro Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, una obra de divulgación sobre geopolítica denunciando la hipocresía de la política internacional en la que considera que no hay buenos ni malos y que cada país busca sus intereses. Bueno, en ese punto puede que tenga razón, pero de ahí a usted tomar parte públicamente de parte del bando contrario a su región, a su país, a la organización a la que pertenece su país, que es la OTAN, y a los valores que representa su país, que es la democracia occidental. Oiga, ahí hubo un fallo técnico bastante grande, tanto por el Estado español como por las organizaciones europeas, en no en no detectar, sino en permitir que un personaje así llegase a puestos tan altos dentro de lo que son los estamentos de inteligencia de Occidente. No solo de España, porque vean que llegó a ser jefe de contrainteligencia del ejército europeo. ¡Wow! Occidente está infiltrado por todas partes. No sorprende que los rusos hayan conseguido la bomba atómica a través de espías que le dieron las informaciones de la bomba atómica que había construido los Estados Unidos y que han hecho de Rusia hoy el país más peligroso del mundo
porque tiene armas atómicas, porque a nivel de armas normales Rusia no podría contra Occidente, pero a nivel de armas atómicas puede causar problemas. Dice aquí, en junio de 2018 se especuló sobre la posibilidad de que Baños fuera nombrado director de Seguridad Nacional de España. Eso sería poner la iglesia en manos de Lutero. El gobierno de España estuvo a punto de poner como director de Seguridad Nacional de España a un prorruso total y absoluto que defiende más los intereses foráneos que los intereses de España, lo cual generó bastante polémica por las acusaciones de prorruso a las que se le ha sometido. Finalmente, días después, trascendió que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, optaba por el general Miguel Ángel Ballesteros para el puesto. ¡Wow! Por un pelito se salvó España de tener a un prorruso total como director de su oficina de inteligencia. Pero esto es increíble, señores. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el fallo que hubo ahí? El 8 de septiembre de 2019, Baños debutó como presentador del programa televisivo La Mesa del Coronel, dedicado a explicar en detalle temas internacionales de inteligencia, seguridad, geopolítica y también conspiraciones, emitiendo 4 episodios más hasta diciembre del mismo año. La emisión conseguió más de 500.000 de espectadores y le convirtió en el primer militar de la democracia con un programa televisivo propio. En junio de 2022 publicó su cuarto libro, El Poder, un estratega lea Maquiavelo, donde Baños realiza un análisis actualizado de la obra más importante de dicho escritor, Florentino el Príncipe. El 23 de noviembre de 2022 lanzó su quinta obra, La Encrucijada Mundial, un manual de mañana, donde el escritor ofrece sus predicciones y soluciones a los retos mundiales del futuro más inmediato. El libro fue presentado en Barcelona el 2 de diciembre con una concurrencia de público. En junio de 2019, Baños fue acusado en Twitter de antisemitismo. En su libro Así se domina el mundo, por el escritor británico Jeremy Duns comparó la traducción inglesa con el libro original en castellano, denunciando la eliminación de varios pasajes en lo que se referenciaba a la familia Rothschild en los términos habituales de las teorías de la conspiración judía basadas en los protocolos de los sabios de Sion. Que los protocolos de los sabios de Sion es un libro que está probado que fue un libro hecho por los servicios secretos del gobierno zarista ruso, esto antes de la revolución bolchevique de 1917, para hacer creer que los judíos tenían una conspiración mundial para dominar al mundo. Eso se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, ese libro. Y en ese libro se basa un individuo para esparcir sus argumentos, que llegó casi a ser director de la Oficina Nacional de Inteligencia de España. Dice aquí, posteriormente trascendió que dichas secciones suprimidas ascendían a 30.000 palabras. Dunn también indicó que la imagen de la portada, unos tentáculos, era un estereotipo antisemita ya usado por Hitler en Mein Kampf y una imagen recurrente en la propaganda nazi. Así, esa imagen yo la he visto muchas veces. Baños ya había aludido a teorías de la conspiración antisemitas en programas televisivos y medios de comunicación, como cuando acusó en noviembre de 2017 a Israel y a los Rothschild de estar detrás del asesinato de John F. Kennedy en Cuarto Milenio, o cuando un mes después de una entrevista mencionó a los Rothschild como a los que en buena medida controlan la economía mundial. Pero no habían generado ninguna controversia hasta la denuncia de Duns. No obstante, Baños negó en otra entrevista en 2019 su acusación respecto al asesinato de Kennedy, afirmando que solo hizo referencia a una teoría de tantas en torno al suceso. O sea, él busca la manera de presentar su información como la presenta y después dice que él solamente se refería o que habló de una información existente.
Ante la polémica suscitada en Reino Unido por las averiguaciones de Dunst, la editorial de la versión británica, Penguin, defendió a Baños afirmando que tras un cuidadoso examen de la edición inglesa, su conclusión fue que el autor expresó opiniones robustas, pero no antisemitas. La editorial no explicó, no obstante, los motivos detrás de la omisión de los pasajes ausentes en la traducción inglesa. Es decir, cuando tradujeron ese libro de Baños al inglés, le quitaron todo lo que él había dicho con sus opiniones antisemitas. Claro, seguro que para evitar algún tipo de demandas o de reacción adversa del público inglés. También se rechazaron las acusaciones acerca de la imagen de la portada, explicando que los tentáculos son una imagen clásica en la propaganda política del siglo XIX. Por otro lado, Baños tuiteó al respecto que la acusación era parte de una campaña de prestigio de espías y adláteres por ser un autor crítico con el poder. Bueno, él es un autor crítico con el poder occidental, pero es un autor apoyador de Rusia, de Putin y de cualquiera que esté contra Occidente. Pese a estas declaraciones, las acusaciones contra la editorial se incrementaron, por lo que Penguin decidió la realización de un estudio independiente de su contenido, liderado por la rabino Julia Neuberger, y en el que contribuyeron las expertas en antisemitismo español Stephanie Schuller-Springleton y Martina Weiss. El estudio concluyó que ni la imagen de la portada ni el contenido de la traducción inglesa reducida eran antisemitas en absoluto, pero que sí había en los pasajes eliminados presentes en la edición en español ecos de la teoría de la conspiración judía que Dunst mencionó en su acusación, indicando que era necesario hacerse preguntas acerca de la eliminación de los fragmentos polémicos y examinar cuidadosamente afirmaciones pasadas de Baños para determinar si fue adecuada la publicación. Es decir, wow. Ante los hallazgos, Penguin decidió interrumpir la impresión de la versión inglesa del libro, decisión que sin embargo Weiss consideró inadecuada. La edición en castellano con los pasajes controvertidos íntegros se ha seguido imprimiendo y distribuyendo normalmente. Baños declaró en una entrevista que los sucesos se trataron de una campaña de prestigio y que se les ocurre que mi libro es antisemita por tener un pulpo en la portada, diseño en el cual yo no participé y porque cito una vez a Goebbels. Baños volvió a ser acusado de dar voz a discursos antisemitas ultraderechistas en diciembre de ese mismo año, cuando presentó el libro de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer Soros, Rompiendo España, cuyo contenido apoya diversas teorías de la conspiración en torno al magnate de origen judío George Soros. En un evento organizado por la editorial Fides, que periodistas como Miguel Ramos se relacionan con el neofascismo, y llevó posteriormente como invitado a la mesa del coronel a uno de sus autores. Los reproches acerca de la supuesta creencia de Baños en teorías conspirativas volvieron en 2020 con la publicación de su libro El dominio mental, la geopolítica de la mente, con reseñas como la del escritor y académico de la Real Académica, Juan Luis Cebrián, donde se calificaba la obra de empanada mental y víctima de todos los tópicos de la teoría de la conspiración. En enero de 2022, el periodista Miguel Ramos volvió a criticar a Baños, en este caso por participar como ponente en charlas organizadas por el partido de extrema derecha España 2000. Un mes después, entrevistado en el podcast de un youtuber, Baños acusó de nuevo a dinastías como los Rothschild de controlar las 4 grandes agencias de calificación, los principales medios de comunicación y los grupos editoriales, y que el mundo estaba en manos de 10, 12 familias que dirigen todos. Es decir, este hombre parece que tiene cierta cercanía con la extrema derecha también. Y algo que tienen en común la extrema derecha y la extrema izquierda es que son apoyadores de Putin en su guerra contra Ucrania. Baños habitualmente ha afirmado al respecto de su apoyo a teoría conspirativa que él cree en realidades de la conspiración, puesto que el término teoría de la conspiración se emplea según él para hacer creer que no existen y criticar y destruir a quienes sostienen la existencia de las conspiraciones. Por ello, es tertuliano frecuente en episodios de cuarto milenio dedicados a populares teorías conspirativas, como sobre los atentados del 11 de septiembre o orígenes alternativos de la pandemia que no se puede mencionar en YouTube. Baños ha sido frecuentemente tachado de prorruso,
por su supuesta animadversación a la anglósfera y sus posturas a favor del acercamiento entre Europa y la Federación de Rusia, llegándosele a acusar de ser un propagandista al servicio del Kremlin. Dios santo. Y ese tipo llegó casi a ser director de la Oficina de Inteligencia de España. Se me ponen los pelos de punta. ¿Y cuántos baños no habrá? ¿Cuántos baños no habrá que están infiltrados en los distintos estados de Occidente trabajando en secreto a favor de Putin? Hasta el próximo vídeo.